Revelado, mesero insulta a un cliente en un restaurante de lujo, sin saber que era el Chapo. Javier, un mesero de 32 años, camina entre las mesas del lujoso restaurante en la Ciudad de México. La moqueta roja y los candelabros brillantes son un escenario tan distinto al barrio popular del que proviene. Su vida ha sido una lucha constante por salir adelante, pero siempre con la cabeza en alto, guiado por los valores que sus padres le inculcaron, dignidad y perseverancia. Sus 2 hijos y su esposa, Rosa, son todo para él. Cada camarero que pasa lleva tras de sí los sueños de su gente, una promesa silenciosa de un futuro mejor. Sin embargo, ese día, la atmósfera era densa. Javier estaba atendiendo a una mesa de inversionistas, sus trajes caros y actitudes arrogantes predominaban. ¿Acaso este lugar es un circo?, se burló uno de ellos, mirándolo con desdén. La risa de algunos comensales rasgó el aire. Javier sintió el golpe de esas palabras como un ladrido en su pecho, sin embargo, respiró hondo y continuó sirviendo, su orgullo menoscabado pero su dignidad intacta. Mientras servía el vino, las miradas de los demás clientes se centraban en él. Algunos murmuraban entre ellos, aquel que sabe a quién despreciar, entre risas y gestos despectivos. El ambiente se volvió tenso y enfrió el aire, un instante en que el tiempo pareció detenerse, y Javier sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Mira solo a ese mesero, debe pensar que está en un filme, continuó el cliente con su tono burlón, y un revuelo se sintió en las mesas cercanas. Algunos clientes se unieron a su risa, mientras otros, más amorosos, levantaban sus miradas, escandalizados por la falta de respeto. Javier se sintió cada vez más pequeño, con el corazón latiendo fuerte en su pecho. La risa, que debería ser un eco jubiloso, se convirtió en un murmullo doloroso que le retumbaba en la cabeza justo cuando estaba a punto de salir huyendo a la cocina, tratando de recomponer su dignidad rota. Una voz resonó como un trueno. «No sabes con quién estás hablando», dijo un cliente que había estado callado. La revelación de que el que se burlaba era el Chapo, ese nombre que todos conocían, dejó a todos boquiabiertos. Las miradas se volvían hacia Javier, ahora como un héroe o un traidor. Se desarmó la burbuja que lo mantenía cautivo en su vergüenza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras el murmullo se disipa y la incomodidad se apodera del lugar, Javier siente que su mundo se tambalea. ¿Le permitirá su miedo seguir cediendo ante la burla? Una batalla interna comenzó a formarse. La dignidad que siempre defendió ante su familia, el respeto que tanto anhelaba, pululaban en su mente. La decisión de levantarse frente a esa opresión, de enfrentar al sistema que lo subestima, comenzaba a tomar forma en su corazón. Las voces alrededor se convirtieron en un eco distante, y como un héroe frente a su pueblo, Javier sabe que debe decidir su camino. ¿Tendrá el valor de enfrentarse a la figura del miedo en su vida o se dejará llevar por la sombra del silencio? La respiración de Javier se hizo más pesada, como si el aire en el restaurante se hubiera vuelto más denso tras la revelación. Miró a la cara del Chapo, que, aunque impasible, se asomaba tras la mirada de entrecierre de los presentes, como un actor en la penumbra de un escenario. La luz del salón parecía concentrarse en él, iluminando la cara de un hombre de poder, pero también de vulnerabilidad. Javier, armado con su dignidad destrozada, sentía que todo estaba en juego. La sala, que minutos antes era un mar de burlas, ahora vibraba con una tensión palpable. Sus compañeros meseros, parados en la cocina, oteaban desde la puerta, sus rostros una mezcla de miedo y curiosidad. En el fondo de su corazón, Javier sabía que ya no podía dar la vuelta atrás. Las palabras de aquel hombre que había estado en silencio resonaban en su mente. «No sabes con quién estás hablando». Javier sintió que su conciencia le exigía algo más. Quería pegar un grito, desafiar la injusticia, y sobre todo, sobrevivir a este momento. La lucha en su pecho era voraz, cada latido resonando como un tambor de guerra. «¿Me quedo callado, o hablo?», pensó. Dijo que su esposa le había enseñado que la verdad siempre merecía ser defendida, que el respeto no conoce de linajes. Entonces, respirando hondo, se acercó a la mesa del Chapo.
Miró a sus ojos, que reflejaban varios mundos. Señor, entiendo que tiene poder y dinero, pero eso no le da el derecho a humillar a los demás. Todos merecemos respeto, incluso yo en este lugar. La murmullo que emergió alrededor era una mezcla de admiración y sorpresa. Ella se llevó la mano a la boca, algunos se sentían incómodos, mientras que otros sonreían, sintiendo la tensión del momento como una combustión lenta. El Chapo lo miró fijamente. Era como si Javier estuviera al borde de un precipicio, cada palabra, cada mirada podían hacerlo caer. Eres valiente, murmuró el Chapo con una voz grave. Pero este no es un lugar para héroes. Sus palabras fueron serias, pero en sus ojos había un destello de respeto, tal vez un reconocimiento de la lucha que Javier había llevado en su pecho. Sin embargo, en el fondo, Javier sentía que no estaba luchando solo por él. Era por los miles que, cada día, callaban ante las injusticias, ahogados por la opresión y el temor de la reprimenda. Su historia era una más entre muchas, pero había llegado el momento de alzar la voz. Las risas disminuyeron, las miradas se concentraron en este nuevo enfrentamiento verbal. Atónitos, todos contenían la respiración. Javier sintió el poder de la comunidad que lo apoyaba, de aquellos que entendían su dolor. Mas su corazón seguía latiendo con fuerza, esto lo llevaría a un camino de gloria o a uno de peligro. Si hay un tiempo para el silencio, este no es. Deberíamos ser libres de hablar, de ser humanos, continuó Javier, sintiendo el sudor frío en su frente, pero también una llama ardiente en su pecho. El murmullo se volvió una marea, la multitud dejó de ser un espectador y se fusionó en torno a su valor. De repente, la atmósfera cambió nuevamente, la tensión se hizo electrizante. Porque, justo cuando Javier pensaba que había hecho lo correcto, el Chapo rompió el silencio con una risa profunda, llena de resonancia. No puedo creer que un simple mesero me hable así. Tal vez deberíamos cambiar las cosas juntos, y ahí empezaba otro juego, uno que podría llevar a Javier hacia la redención o la perdición de una vida que ya conocía. ¿Aceptaría su mano y qué riesgos vendrían con ello? El destino inminente lo llevaba a un cruce de caminos donde el coraje y el deseo de justicia podrían abrir puertas que nunca imaginó. El tiempo se escurría lentamente hacia una nueva página. Javier apenas podía procesar las palabras del Chapo. La risa resonaba en sus oídos como un eco del abismo, una burla oculta tras el velo de respeto que, por un instante, había creído ver en sus ojos. Cambiar las cosas juntos, esas palabras reverberaban en su mente, un canto de sirena que lo atraía hacia un mundo oscuro y tentador. La gente en el restaurante observaba, sus rostros entre la risa nerviosa y la expectación. Javier intercambió miradas con algunos compañeros, quienes parecían esperando su reacción. Sus corazones latían al unísono, vibrando con la energía de un momento que parecía sacado de una película. Era como si el tiempo se detuviera, y el aire se tornara en una nube espesa de tensión. ¿Juntos? ¿Qué quiere decir con eso?, preguntó Javier, intentando desafiar la marea de confusión que lo envolvía. La incomodidad de su voz contrastaba con la calma superficial del Chapo, que sonreía como un tigre al acecho. ¿Es una invitación o una amenaza? El Chapo se inclinó un poco hacia adelante, sus ojos chispeando con malicia. Verás, Javier, tienes algo que pocos tienen. Valor. La mayoría de los hombres en tu posición simplemente se habrían quedado callados. Pero tú decidiste hablar. Eso merece un poco de curiosidad de mi parte. Tal vez incluso una colaboración. ¿Te imaginas lo que podríamos hacer? El murmullo se intensificó, como un río desbordado. La multitud estaba al borde del colapso, una mezcla de miedo y emoción. Javier se sentía como un marionetista ajeno, atrapado en hilos invisibles que lo llevaban a caminos peligrosos. Tenía ante sí a un hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, pero al mismo tiempo, uno rodeado de sombras. No quiero nada de lo que usted ofrece, respondió Javier, aunque su voz no tenía la firmeza que deseaba. He visto lo que gente como usted puede hacer. No se necesita ser parte de su mundo para tener valor. La fuerza está en mi comunidad, en la lucha diaria por salir adelante. Eso es lo que cuenta. El rostro del Chapo se enturbió, su sonrisa se desvaneció, pero solo por un instante. Eres un idealista, eso me gusta. Pero el idealismo no te alimentará, ni protegerá a tu familia. A veces, para lograr un cambio, es necesario ensuciarse las manos. Da lo mismo si estás en una trinchera o en la sala de un restaurante.
La vida es un juego cruel. Javier sintió una punzada en su pecho. ¿Conseguiría cambiar las cosas sin sacrificar sus convicciones? La mirada del Chapo era intensa, impasiva, como la tormenta que se vislumbra en el horizonte, bello pero mortífero. ¿Vas a llamar a la policía? ¿Vas a hacer lo correcto, o solo quieres seguir siendo el héroe de esta historia? Continuó el Chapo, su voz un susurro que podía ser más amenaza que promesa. La mesa del lado comenzó a murmurar, algunos animados por la valentía de Javier, otros reacios a empeñarse en la corriente oscura que él había decidido desafiar. Una mujer mayor se alzó de su silla, alzando la mano temerosa. No. Esto no es un juego, amigo. No te dejes engañar. Los ojos de Javier se abrieron con un nuevo destello de esperanza. En aquel instante, la decisión estaba más allá de su propio destino. Ella representaba a muchos que, silenciados por el miedo, anhelaban ser escuchados. Se giró hacia su comunidad, y en sus ojos encontró la fuerza que necesitaba. «Podemos hacer esto y hacerlo bien», gritó Javier, su voz resonando en la sala. «La dignidad no tiene precio. Y no voy a venderme por su promesa de cambios. Es hora de que todos nosotros hablemos». Los días de la opresión han terminado, el Chapo observó, una chispa de interés iluminando su expresión. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu vida por esto? No solo por ti, sino por los demás. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. Antes de que Javier pudiera responder, el sonido de la puerta del restaurante abriéndose se escuchó, y un hombre vestido de negro entró, su porte imponente eclipsando la luz. La atmósfera se petrificó en un silencio tenso. Era otro nivel de peligro que aceleró el pulso de Javier. «Voy a necesitar respuestas», dijo el hombre, y la multitud miró, asustada. Lo que había comenzado como un acto de valentía pronto parecía estar tejiendo un complicado entramado de lealtades y decisiones peligrosas. Javier sintió que se acercaba la tormenta. ¿Podría sostener su decisión en medio de la crisis? El momento de la verdad estaba a punto de llegar. El hombre de negro se acercó con pasos firmes, una sombra que parecía absorber la luz del restaurante. Su mirada escudriñaba con frialdad, y el resto de los comensales se apartaba como si pudiera detectar el peligro latente en el aire. Javier sintió el sudor en su frente y el latido acelerado en su pecho, cada palpitar resonando como un tambor de guerra. «¿Quién es este valiente?», preguntó el hombre, su voz grave cortando el murmullo general. La tensión llenó el ambiente, no solo por su presencia, sino por lo que significaba. La amenaza estaba anotada, pero la mirada de El Chapo seguía fija en Javier, como si esperara un desenlace que ambos temían. «Soy Javier», respondió, intentando mantener la firmeza en su voz. «No tengo nada que ocultar». La respuesta lo sorprendió incluso a él, pero lo que había comenzado como respuesta a un desafío, ahora se convertía en un acto de resistencia. «El Chapo está interesado en ti, amigo», continuó el hombre de negro, su risa burlona resonando en medio del silencio. «¿Sabes lo que eso significa? O te juntas con ellos o serás un problema, y no queremos problemas». Sus palabras reflejaban un oscuro entendimiento, una manera de hacer las cosas en el mundo en el que se encontraba. Javier miró a su alrededor, buscando respuestas en las caras de sus compañeros. ¿Qué hacían? ¿Permanecían callados o se unían a la lucha? Sentir las miradas expectantes le dio un poco más de valor. «Lo que estoy haciendo aquí no es solo por mí», afirmó con voz más segura. «Es por todos nosotros. No se trata de alianzas oportunistas, sino de dignidad». El Chapo no se movió, pero su sonrisa regresó, como si incluso disfrutara del espectáculo. Idealismo directo. Pero el idealismo no alimenta, Javier. Cuéntame, ¿qué piensas lograr con esa actitud? Lo que importa es que lo intentemos, replicó Javier, casi sintiendo el ardor que venía acompañando cada frase. No seré como usted, no me dejaré llevar por su manipulación. La verdadera fuerza está en resistir. El hombre de negro se acercó aún más, su rostro a escasos centímetros del de Javier. A veces, la resistencia puede costar más de lo que estás dispuesto a perder. Piensa en tu familia, en todos aquellos que dependen de ti, dijo, su tono más serio, como una advertencia sombría. Antes de que Javier pudiera responder, el Chapo hizo un gesto con la mano, deteniendo el juego de amenazas. Interesante verás, Javier. Tienes agallas. Te admiro. Pero no olvides que el miedo puede hacer que la gente actúe de maneras inesperadas.
Su mirada se volvió más intensa, sacando a relucir ese juego de poder que lo rodeaba. ¿Cuáles son tus límites? La multitud exhaló un suspiro colectivo. Un murmullo se desató, lleno de dudas y nervios, cada persona allí sintiendo la presión del momento. ¿Sería necesario traspasar la línea entre la lucha y la desesperación? Siempre habrá límites, contestó Javier, su voz restante serena pero llena de determinación. Y yo no pienso cruzarlos. Solo espero que la gente se levante y hable, a pesar del miedo, pero la atmósfera cambió de nuevo. El hombre de negro sonrió, pero no era la sonrisa de quien siente respeto. Era la mueca de quien ve un juguete en manos de un niño. Es bueno que hables de límites. Pero, créeme, este es un juego donde las reglas están escritas por los que tienen el control. El desafío en su voz era palpable, y Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Vas a jugar a cambiar esas reglas, o vas a quedarte ahí sentado esperando? Javier supo que todo podía cambiar en un instante, que el juego estaba lejos de terminar. La mirada del Chapo ahora se tornaba más amenazante, y Javier comprendió que cada decisión que tomara podría tener consecuencias irreversibles no solo para él, sino para su comunidad. Enfrentándose a la obviedad de lo que había comenzado como un simple acto de valentía, Javier supo que se encontraba en la encrucijada de su vida. Podría ser el héroe que su comunidad necesitaba, o lo traspasaría todo al límite de lo impensable, pero antes de que pudiera formar una respuesta completa, el sonido de un teléfono resonando rompió la tensión en la sala. Todos los ojos se volvieron hacia el Chapo, quien extrajo un dispositivo oscuro de su bolsillo. La mirada del mafioso ahora brillaba con una mezcla de expectativa y peligro. Necesito tomar esto, dijo mientras se levantaba, dejando a Javier con la intriga de saber qué podría pasar a continuación. La atmósfera en el restaurante era como un resorte tenso, listo para estallar. El ciclo del miedo había comenzado. ¿Qué decisiones tomarían Javier y su comunidad ante la creciente sombra que se cernía sobre ellos? La hora de actuar se acercaba, pero con ella, también la verdad de quién era realmente el Chapo. El murmullo en el restaurante se intensificó, un ecosistema de murmullos y suspiros que contrastaba con el silencio pesado que había dejado el Chapo al alejarse. Javier sentía como el aire se volvía denso, como un manto de incertidumbre que se cernía sobre todos. Finalmente, el hombre de negro se había marchado, pero su presencia aún resonaba como un eco en la mente de Javier. Los comensales se intercambiaban miradas nerviosas, cada uno quizás preguntándose cuál sería su lugar en esta historia oscura que comenzaba a desvelarse. Javier, por su parte, todavía podía sentir el ardor de la confrontación en sus venas, una mezcla de adrenalina y miedo que casi lo abruma. La mesa del fondo, donde un grupo de hombres discutía en susurros, dejó escapar una risa tensa. Javier no podía evitar pensar que hablaban de él, del desafío que había lanzado a alguien tan peligroso. Se preguntó si su acto de valentía había sido también un acto de locura. Sentía que había tomado una línea que no podía cruzar, ese límite que había prometido no rebasar. ¿Pero valía la pena? ¿La dignidad se conseguiría simplemente con una declaración solemne, o se necesitaban acciones más drásticas para enfrentar a alguien como el Chapo? Justo cuando Javier meditaba sobre esto, sintió una mano en su hombro. Se giró para encontrar a María, su amiga y compañera de trabajo, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Estás bien? Lo que hiciste fue arriesgado, dijo, su voz temblando ligeramente. No tengo más opción, le respondió Javier, intentando infundir en su voz la seguridad que no sentía del todo. Esto es más grande que yo. Es por todos nosotros. Las palabras le salieron con más pasión de lo que podría haber imaginado, como si cada sílaba pescara la energía de su entorno. María lo miró, buscando en su alma si había verdad en sus palabras. Tal vez, pero piensas en el costo. Lo que pasa si esto sale mal. No quiero verte herido, Javier. Ella le ofrecía un atisbo de esperanza, una chispa que le recordaba que no estaba solo. La mirada de Javier se desvió, incapaz de sostener el peso de la preocupación de sus seres queridos. ¿Y si realmente provocaba una tormenta que arrastraría a todos a su paso? Un escalofrío recorrió su espalda. Si me pasa algo, cuida de mi familia. Ellos necesitan estar a salvo, musitó, el terror dibujándose en su pecho. Había algo en la idea de enfrentar al Chapo que lo justificaba, pero el miedo por los que amaba lo mantenía alerta. Justo en ese momento, el sonido de una risa rompió el silencio, y todos los ojos se giraron hacia la mesa donde el Chapo había estado sentado. Un hombre corpulento y de rasgos duros, que parecía haber sido parte de su séquito, se había levantado,
alzando su vaso con desdén. «Este es el nuevo héroe de la noche, ¿eh?», gritó, desafiando a la audiencia. «Bravo, Javier. Pero quizás deberías haber pensado un poco más antes de hablar». La multitud contuvo el aliento. El ambiente se había encendido nuevamente con un tipo de tensión aún más escalofriante. Javier sintió como su corazón se disparaba. Era una advertencia, una llamada a la acción que no podía ignorar. La risa se desvaneció, y todos aguardaban la respuesta de Javier, un momento que podría cambiarlo todo. «Estoy aquí para enfrentar cualquier consecuencia», dijo Javier, su voz resonando con una mezcla de desafío y compromiso. «No tengo miedo de luchar por lo que es justo». Sus palabras flotaron en el aire, peso de una decisión que parecía marcar el inicio de la lucha. Pero mientras las miradas se intensificaban, un nuevo giro en la historia se presentó. El sonido del teléfono volvió a sonar, pero esta vez, la mirada del hombre corpulento se tornó preocupada. «La última advertencia», murmuró, mientras regresaba a su asiento lentamente. Javier sabía que cada minuto contaba, y la tensión se palpaba en el aire. ¿Hasta dónde llegarían para hacer callar su voz? Y, más importante aún, ¿qué significaba esto para su comunidad, mientras el aparato vibraba entre las manos del hombre? La pregunta flotó como un fantasma, una sombra que podía sellar su destino. Un nuevo capítulo comenzaba a escribirse, y Javier debía prepararse para lo que estuviera por venir. ¿Podría mantenerse firme frente a la tormenta, o sería arrastrado por las aguas turbulentas del miedo? Los murmullos en el restaurante aumentaban de intensidad, como si un volcán a punto de erupcionar comenzara a liberar su presión. Javier no podía apartar la vista del hombre corpulento que lo había desafiado. Un sudor frío comenzaba a recorrer su espalda. Nunca hubiera imaginado que sus palabras tuvieran tanto peso. El tipo era un monstruo de piedra, y se le notaba que no iba a dejarlo ir con facilidad. «¿Qué significa esto?», le preguntó María, temblando ligeramente como si ella también fuera parte del fuego inminente. «¿De verdad lo piensas seguir?». Javier se sintió sumido en un abismo de dudas. Esa confrontación lo había llevado a un nivel de riesgo que nunca había experimentado. Sin embargo, el resplandor de la determinación comenzó a crecer dentro de él, como un faro que iluminaba la oscuridad de su miedo. «No puedo dar un paso atrás. La gente necesita saber que no tienen que vivir con miedo», respondió, sintiendo como cada palabra resonaba en su interior. Las miradas de los comensales se volvían a intensificar hacia él, ansiosos por el desarrollo de esta escena inesperada. Algunos envidiaban su valentía, otros temían por su vida. Pero había algo en el aire que generaba un vínculo, un sentido de comunidad que hacía que Javier supiera que no estaba solo. Javier tomó una respiración profunda, sintiendo un leve temblor en su voz. «No quiero pelear, pero tampoco me dejaré intimidar. No es solo por mí. Es por todos los que han vivido con miedo y opresión». Se estaba dando cuenta de que esas palabras podían sellar su destino o abrir una puerta a un camino inesperado. El hombre corpulento lo miró con ojos escudriñadores, analizando cada palabra que había pronunciado. No parecía sorprendido, más bien divertido, como si disfrutara del espectáculo. «Te admiro, chico. Tienes agallas. Pero no olvides que el coraje sin inteligencia es un juego peligroso». Desde la esquina del restaurante, un grupo de mujeres murmuró suavemente, una de ellas con lágrimas en los ojos. «Él tiene razón, necesitamos alguien que nos represente, que nos defienda». Javier sintió que su corazón se hinchaba de orgullo, pero también de miedo. Aquella voz quebrada le recordaba la responsabilidad que había asumido. Sin embargo, el hombre corpulento se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «Héroes vienen y van. Lo que queda son las consecuencias». Las palabras golpearon a Javier como flechas envenenadas, y el aire se volvió más pesado a su alrededor. «Lo sé», dijo, impresionando incluso a sí mismo con la fuerza de su declaración. «Pero es hora de poner fin al silencio. No tengo idea de lo que sucederá, pero estoy listo para enfrentarlo». En ese momento, el sonido del teléfono del hombre resonó nuevamente. Miró el dispositivo con un profundo desdén, como si conociera su significado. De pronto, se dio vuelta y salió a la calle, dejando la sala en un silencio sepulcral. Algunos, incluidos los empleados del lugar, se preguntaron qué planeaba hacer el Chapo con esa advertencia. María se acercó, con lágrimas brillando en sus ojos, aferrándose al brazo de Javier. «No sé cómo, pero quiero ayudarte».
No podemos dejar que esto termine aquí. La sensación de unión entre los presentes se volvía palpable. Javier sabía que se acercaba una tormenta, pero mantuvo la mirada fija en el horizonte, determinada a no ceder ante el miedo. Las líneas entre héroe y villano comenzaban a desdibujarse. Mientras reflexionaba sobre lo que había hecho, un escalofrío lo recorrió. ¿Estaba provocando un cambio, o simplemente llamando a la destrucción para él y los suyos? La incertidumbre lo envolvía, pero también había una chispa de esperanza en el aire, algo que nunca se había sentido antes. La noche develaba sus secretos, y de un momento a otro, un chirrido desgarrador proveniente de la entrada atrajo su atención. La puerta se abrió de golpe y entraron 3 hombres con miradas amenazadoras. El ambiente estalló en murmullos. ¿Era posible que el Chapo no hubiera terminado aún con su advertencia? La tensión volvió al lugar, y Javier supo que todo estaba a punto de cambiar drásticamente. ¿Sería este el momento de verdad? ¿La lucha había comenzado realmente? Sus piernas temblaban, pero su decisión se fortalecía dentro de él. Todo estaba en juego, y la lucha por su comunidad apenas comenzaba. Los 3 hombres avanzaron hacia Javier, una mirada oscura en sus rostros que le hizo el corazón latir con fuerza. El primero, un tipo de pelo rapado y tatuajes que parecían hablar de un pasado violento, se detuvo frente a él, mirándolo de arriba a abajo con una sonrisa burlona. «Mira quién se cree el héroe», dijo, su voz gruesa resonando en el aire tenso del restaurante. Javier tragó saliva. Las palabras del corpulento que había salido antes aún retumbaban en su mente, pero la determinación no se disipaba. «No soy un héroe», respondió, tratando de mantener la calma. «Solo alguien que se ha cansado de vivir con miedo». Los murmullos se hicieron más intensos. María se había acercado más, sus ojos reflejando el pesar de aquellos que habían estado en silencio demasiado tiempo. «No estamos aquí para pelear», dijo ella, con un tono que intentaba ser firme ante el abrumador desafío. «Solo queremos que se detenga la violencia». El hombre tatuado rió. «¿Y qué van a hacer? ¿Se creen que pueden cambiar algo con palabras? Las palabras no asustan a los hombres como nosotros». Se giró hacia sus compañeros, quienes también compartían la misma burla en sus miradas. Javier sintió que el aire se le escapaba, pero algo en su interior lo impulsó a seguir. «¿Y qué cambios han traído ustedes?» «Solo dolor y miedo». Sus palabras, aunque salidas desde un lugar de angustia, eran estocadas certeras. La atmósfera se cargó de electricidad. El segundo hombre, más delgado pero igualmente amenazador, interrumpió. «La valentía es buena, muchacho, pero no te servirás de nada aquí. El Chapo es solo el principio. No te metas donde no te llaman». Su tono era una advertencia, pero Javier decidió que no podía dar un paso atrás. «Quizás necesitemos un cambio de estrategia», soltó el tercero, dejando caer palabras como piedras. «Pero esta vez no será agradable». La risa de los hombres resonó en la sala, haciendo eco en los oídos de los observadores. «Lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, no habrá más silencio ni miedo», insistió Javier con voz firme. Cada palabra que pronunciaba lo conectaba más con los demás. Su declaración estaba despertando algo en sus corazones, un fuego que había estado ahogado por demasiado tiempo. Entonces, el hombre rapado se acercó un poco más, su aliento olía a tabaco y alcohol. «Eres muy valiente, chico. Te daré eso. Pero la valentía sin cabeza, ¿quién te protegerá a ti si fallas? Pronto entenderás que esto no es un juego». De repente, el ambiente se llenó de un murmullos de preocupación y miedo. Algunos comenzaron a levantarse, sintiendo que lo que estaba por ocurrir era inevitable. Pero fue la voz de María la que rompió el silencio: «No estamos solos. Nunca lo hemos estado». Y justo en ese momento, el sonido de una sirena se escuchó distante, acercándose con cada segundo. Las miradas de todos en el restaurante se tornaron nerviosas. El caos había comenzado a tocar la puerta. ¿Sería la policía? ¿O algo más siniestro? El hombre rapado retrocedió unos pasos, dejando entrever sorpresa. «No quiero estar aquí cuando la policía llegue. Pero recuerda, chico, esto no ha terminado». Con un gesto rápido, hizo que sus compañeros se retiraran, dejando a Javier y María con el peso de sus palabras resonando en el aire. Mientras la tensión comenzaba a desvanecerse, Javier sintió un peso en su estómago. La lucha había iniciado, pero la amenaza seguía allí, acechando. «María»,
Esto se ha vuelto más grave de lo que pensaba, dijo, sintiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Lo sé, respondió ella con determinación. Pero ahora tenemos que unir a la comunidad. No podemos permitir que todo esto quede así. Su voz era un faro en la tormenta. Javier miró en dirección a la puerta, sabiendo que los problemas no se resolverían tan fácilmente. La conexión que había sentido esta noche tenía que volverse acción, debía transformar esa energía en un movimiento que pudiera cambiar algo. Los aplausos comenzaron a sonar en el restaurante, pero no eran de aprobación. Eran de casualidad, se estaban riendo del desenlace tenso. La gente se preguntaba si habrían más enfrentamientos por venir. La sirena seguía acercándose. Tenemos que salir de aquí antes de que algo explote, dijo Javier, tomando la mano de María. Pero antes de que pudieran moverse, una figura imponente apareció en el umbral de la puerta, un agente de policía, con mirada firme y determinación en sus ojos. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su voz resonando con autoridad. Y en ese instante, los presentes supieron que el caos estaba a punto de absorberlos por completo. ¿Conseguirían Javier y María, junto a su comunidad, hacer frente a lo que les esperaba? La figura del agente de policía se erguía como una sombra en la entrada, y el aire tenso en el restaurante parecía espesar. Las miradas se centraron en él, y un silencio incómodo se apoderó del lugar. Javier sintió que su corazón latía al compás de su respiración. Era como si el tiempo se había detenido, y la realidad se sentía más palpable que nunca. ¿Qué está pasando aquí?, volvió a preguntar el policía, recorriendo con su mirada a todos los presentes. La autoridad en su voz podría haber puesto nervioso a cualquiera, pero en Javier, despertó una chispa de esperanza. No hay nada que ver, oficial, dijo uno de los clientes, tratando de suavizar la situación mientras sus ojos centelleaban de escaso conocimiento. Javier se volvió hacia María y pudo ver en su rostro que el mismo miedo también la invadía. ¿Alguien va a decir lo que sucedió?, preguntó de voz baja Javier, sintiendo que cada segundo era crucial. No podemos dejar que esto quede así. Las palabras de los hombres tatuados. María asintió, pero no tuvo tiempo de responder, pues el policía, molesto por la falta de claridad, exigió de nuevo: «Hablen ya. ¿Acaso hubo una pelea o hay un problema de amenazas?». Javier sintió que su mente se agolpaba de ideas. No, no hay pelea, se adelantó a decir, pero había 3 tipos muy peligrosos que amenazaban a todos aquí. Solo queríamos amenazas, interrumpió el agente, con los ojos brillosos que inspeccionaban a cada hombre del restaurante. ¿Alguno de ustedes tiene idea de quiénes son? Miren cómo se ha llenado esto de incertidumbre. Su voz subía de tono, y la tensión se era palpable. Un grupo de clientes murmuró, incómodos, mientras unos se encogían, renegando del riesgo que implicaba asumir una posición. Javier se dio cuenta de que si no hacían algo pronto, la situación podría culminar en violencia. «Oficial», dijo María de manera firme, alzando la mano y atrayendo la atención. «Lo que han traído esos hombres es violencia. Pero debemos quedarnos juntos. Todos aquí hemos sufrido, y es hora de que nuestra voz se escuche más allá de estos muros. No vamos a escondernos más». Su voz resonó con claridad y la indignación comenzó a envolver a los otros presentes. Javier sintió que la esperanza lo invadía. La fuerza de María encarnaba ese sentimiento de comunidad que tanto habían buscado. Pero antes de que pudiera seguir, el agente de policía se hizo a un lado, permitiendo que más palabras se alzaran en reclamo. «¿Por qué no llaman a la policía más seguido?», preguntó un anciano desde el fondo. «¿Qué deben hacer para que escuchen nuestras súplicas?». Las murmullos de asentimiento se alzaron a su alrededor, generando una ola de comunicación. El oficial, al ver la respuesta unánime, enfocó su atención en Javier nuevamente. «Entonces, ¿por qué no han denunciado este tipo de situaciones? A veces nos encadenamos al miedo, ¿no es así?». «Es porque todos tememos la represalia», contestó Javier, cogiendo fuerza de las miradas confiables de los presentes. «Pero hoy, como comunidad, estamos listos para enfrentarlo». Sentía que su voz incluía a todos, que el deseo de cambio era una llama encendida que empezaba a desbordarse. El agente de policía lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Entiendo, pero no puede haber lucha sin medidas. Necesito que me digan quiénes son esos hombres antes de que regresen». «Cuéntame todo lo que sepas», instruyó, sentado a la orilla de la cooperación que había comenzado a florecer. Sin embargo,
antes de que pudiera escuchar más, al fondo se oyó un fuerte estallido que hizo vibrar las paredes del restaurante, y de inmediato, una sombra oscura se coló por la puerta trasera. Un silencio anticipado se apoderó del lugar al escuchar pasos seguros acercándose, y los rostros de todos se transformaron entre sorpresa y terror. «Son ellos», gritó alguien, señalando hacia la entrada trasera. La comunidad, unida un instante antes por la esperanza, ahora parecía perderse nuevamente entre el miedo y allí estaba Javier, sintiendo como la adrenalina le recorría las venas. Tenían que actuar, y rápido. Pero, ¿cómo podrían enfrentarse a esa nueva y brutal amenaza? El caos había regresado, y con ello, la lucha apenas comenzaba. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Los hombres de la puerta trasera eran tres figuras intimidantes, con tatuajes que cubrían sus brazos como un mapa de conflictos pasados. La mirada que compartieron entre ellos denotaba una confianza gigante, una certeza de que estaban en su terreno. «Cálmense, no queremos problemas», dijo uno de ellos, con una voz grave que resonó en las paredes del restaurante, como un eco del miedo. Javier sintió un nudo en la garganta. La tensión era palpable, como si un hilo delgado estuviera a punto de romperse. María dio un paso adelante, sosteniendo su mirada desafiante hacia los intrusos. «Vamos a proteger este lugar, no tienen por qué hacer lo que quieran aquí», afirmó, su voz firme a pesar del miedo que podía percibirse en su respiración. La valiente postura de María activó algo en los demás, algunos clientes empezaron a murmurar, otros se inclinaron hacia adelante, llenos de expectación por el desenlace. Uno de los hombres, sin embargo, no pareció impresionado. Rió burlonamente, como si las palabras de María no tuviesen peso alguno. «¿A quién piensan proteger?», dijo, escaneando el restaurante como si evaluara cada rincón, cada persona. «Ustedes no son más que un grupo de cobardes». No es así. El agente de policía, que se había mantenido casi en silencio, ahora tenía la mirada fija en los recién llegados. «Salgan de aquí. Tienen que dejar este lugar», ordenó, tratando de transmitir autoridad. «¿Y si no lo hacemos, oficial?», desafió otro de los hombres, acercándose con seguridad. «¿Qué vas a hacer? ¿Nos arrestarás?». Javier miró a los ojos de María, y una idea surgió de la oscuridad de su mente. «No, no podemos dejarlos ganar», murmuró. «Si logramos que todos se unan, tal vez podamos hacer algo». María le devolvió la mirada, comprendiendo su pensamiento. Movió la mano instintivamente, señalando a los presentes. «Ahora, todos juntos. No podemos permitir que el miedo nos consuma. Digan lo que piensan». Al principio hubo un silencio denso, pero luego, un anciano del fondo se atrevió a levantarse y gritó: «Estamos cansados de vivir a merced de ustedes». «Ya basta», la multitud aplaudió y murmulló, la energía cambió. Javier sintió que la esperanza volvía a resurgir, que aquella comunidad, aunque asustada, se estaba armando de valor. Los hombres de los tatuajes intercambiaron miradas entre ellos, confusos por la resistencia repentina. Javier se dio cuenta de que había una oportunidad. Si cada uno de los presentes, unidos por un mismo deseo de seguridad y respeto, se levantaban en contra de la amenaza, tal vez podrían hacerse escuchar. Pero antes de que la situación pudiera escalar más, uno de los hombres se lanzó hacia María. «Tú, calla. No sabes con quién estás tratando», gritó, extendiendo su mano como si pretendiera acallar su voz. Javier reaccionó de inmediato, un impulso incontrolable lo llevó a interponerse entre ella y el agresor. «No te atrevas a tocarla», dijo, su voz resonando con una mezcla de desafío y protección. En ese instante, el silencio fue interrumpido por otro pronto estallido, el estallido de alguien derribando una mesa. La escena explotó en una lucha caótica, y Javier sintió que la adrenalina lo envolvía. El caos era definitivo, las sillas volaban, los gritos se hacían eco en el espacio y la realidad se desdibujaba entre el miedo y la resistencia. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier entendía que no solo luchaban por su seguridad, sino por su dignidad. Mientras el tumulto se desataba, la brisa de la revolución colectiva parecía engancharlos. La lucha apenas comenzaba, pero el verdadero desafío estaba por venir. Podrían mantenerse unidos cuando los puños empezaran a volar. Las sombras del pasado estaban allí, justo frente a ellos, y la línea entre el miedo y el coraje se volvía más delgada que nunca. En medio del estruendo, Javier se cuestionó si realmente todos estaban listos para las consecuencias de lo que estaba por suceder. ¿Podrían seguir luchando o se dejarían vencer por el pánico?
Javier respiró hondo, las paredes del restaurante se transformaron en un campo de batalla, y el estruendo de las sillas colisionando y los gritos de la multitud resonaban en sus oídos como un grito de guerra. Sabía que la lucha no era solo física, también era emocional, la dignidad, el respeto, todo lo que había luchado por mantener estaba en juego. «No. Juntos, todos juntos», gritó, buscando captar la atención de sus compañeros y clientes. Los rostros atemorizados se giraron hacia él, y por un instante, el caos pareció detenerse. «Esto es por nuestra comunidad. No dejemos que el miedo nos divida», continuó, sintiendo que cada palabra le daba fuerza a los hombres de tatuajes, sorprendidos por la unidad que comenzaba a formarse, intercambiaron miradas nerviosas. Pero Javier no se iba a detener. Con más ímpetu que nunca, levantó los brazos. «Hoy hemos decidido no ser más víctimas. Hoy luchamos por nuestros hijos, nuestras familias y nuestro orgullo». La multitud, enardecida, comenzó a repetir sus palabras. «Por nuestros hijos. Por nuestra dignidad». El eco resonó en cada rincón del restaurante, como un canto de libertad. Las sombras de los hombres de negro ahora parecían más pequeñas ante el poder de la comunidad unida. Los intrusos, ahora nerviosos, comenzaron a retroceder. La convicción estaba allí, y Javier sintió un calor nuevo en su pecho. Estaba frente a una batalla que no solo la libraba con su cuerpo, sino con su alma. Se de un vistazo a María, y vio que su mirada reflejaba la misma determinación. Sin embargo, en medio de la lucha, la violencia estalló nuevamente. Uno de los hombres se abalanzó hacia él con la intención de golpearlo. Pero en ese momento, no solo era él, el restaurante era una muralla. Un grupo de clientes se unió, evitando el ataque y ofreciendo una defensa que parecía pertenecer a los héroes de una película. «Esto no termina aquí», gritó el hombre de tatuajes, aunque su voz ahora se desvanecía en el murmullo de la resistencia. Y, en un giro veloz, logró esquivar hacia la salida, dejando con ello una sensación de incertidumbre y triunfo al mismo tiempo. La policía, que había estado observando desde la entrada, finalmente avanzó, pero no hacia la lucha, sino hacia los hombres que quedaban, ahora gritando de terror. «Fuera de aquí. Ya no son bienvenidos», ordenó el agente, con autoridad y una certeza que resonó entre los muchos que habían decidido alzar la voz. Javier sintió una mezcla de alivio al ver cómo el espacio que una vez había estado lleno de tensión y miedo comenzaba a llenarse de esperanza. Con el responsable siendo conducido hacia la salida, los murmullos se transformaron en aplausos, un reconocimiento a la valentía que habían mostrado. «Ustedes son más fuertes de lo que piensan», dijo María, alcanzando a Javier y abrazándolo. «Hiciste lo correcto, no solo por ti sino por todos nosotros». Mientras los gritos de victoria llenaban el aire, Javier miró a su alrededor. Los rostros asustados ahora estaban iluminados por la chispa de la unidad. Esta lucha no ha terminado. Debemos continuar, seguir conectando nuestras voces. No podemos dejar que el miedo vuelva a hacer callar nuestras verdades, declaró Javier, sintiendo un nuevo fuego ardiente en su interior. Las imágenes de la noche se tornaban más vívidas, y en cada abrazo y cada sonrisa se reafirmaba la promesa de que una nueva comunidad estaba naciendo, una que se uniría contra la opresión. Aquella noche, Javier no solo había enfrentado su miedo, había encendido una llama de esperanza hacia un futuro más luminoso. Comprendió que su historia era parte de una narración más amplia, una que resonaría con el eco de su dignidad. Así, entre risas que comenzaban a brotar y las palabras de aliento que volvían a tomar forma, Javier supo que su camino ahora estaba trazado: coraje, lucha y un futuro donde la comunidad alzaría más que un grito, sería un canto, porque al final, la verdadera revolución no es solo enfrentar a los poderosos, sino también transformar el miedo en fuerza, y el silencio en unidad. Si has llegado hasta aquí, no puedes dejar de sudar, es hora de unirte a nosotros. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este emocionante final, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Tu apoyo es crucial, hazlo por todos nosotros.